buenas tardes. José Cerrate, gracias. Claudio Suchovicki, gracias por prestarse a esta charla, a este evento. El primero de InView. Creemos que, bueno, el timing no pudo haber sido mejor, no solamente por lo que está pasando en la Argentina, sino por lo que se está jugando en las elecciones presidenciales, digamos, en Estados Unidos. Nos van a explicar ustedes o nos van a dar su interpretación de por qué creen que esta vez puede ser distinto el elemento político en el rumbo de los mercados, si finalmente así ocurriere, pero cuando uno ve o lee distintos analistas políticos en Estados Unidos, el principal temor hoy no es quién resulte electo, sino si no resulta Trump electo, si va a haber algún problema institucional, digamos, ¿no? Y eso puede generar por ahí algún ruido un poco más fuerte de lo que son las elecciones en sí a nivel de Estados Unidos y los mercados. Así que les comentaba que la charla va a estar estructurada de la manera siguiente, bueno, hacer una pequeña intro José y Claudio. Después pasamos a un ping-pong de preguntas, algo picantes por parte del moderador, o sea, yo, y después vamos a abrir un poco la charla a los asesores para que nos vayan haciendo llegar sus consultas y todo lo que les interesa saber de cara a este evento político. Nuevamente gracias. Si quieren, arrancamos José o Claudio. ¿Quién quiere tomar la palabra como para hacer una breve intro de apenas un par de minutos? Ahí Claudio. El mejor. Simplemente para reconocer que José sabe mucho más que yo, así que le cedo la palabra a José. Excelente, un buen caballero hace eso, así que José, empezamos con vos. Se la tengo que devolver, digamos, si no sería cortés. A ver, comenzaste diciendo, ¿este puede ser una elección diferente a las otras en Estados Unidos? Sí. Esta elección puede fracturar a los Estados Unidos. No de cero, sino tomando en cuenta las condiciones actuales. Hemos visto todo un año con muchas convulsiones en la calle, con una protesta racial que volvió como no veíamos desde los años 60, y un país que está claramente dividido. La manera que estamos nosotros, por ejemplo, este es un proceso no solo estadounidense o argentino, es una característica del mundo actual que a lo mejor no terminamos de entender cabalmente. Pero en esas condiciones, una elección que se transforme en una disputa legal, sin duda va a generar problemas serios. Lo positivo es que lo sabemos y se ha anticipado. Hoy veía a Macy's, los obreros tapiando Macy's en Herald Square en Nueva York. Y lo mismo en Los Ángeles, en Florida, en muchos lados. Normalmente se decía que las elecciones en Estados Unidos lo que mostraban era una enorme apatía, eran lo más diferente de lo nuestro. No había una previa, no había una sensación de cambio, de que fuera problemático, de que la vida de uno estuviera de alguna manera pendiente de esto. Eso cambió ahora. Con los últimos números se sabe que 95 millones, casi y medio de personas ya votaron antes de la elección. La elección en Estados Unidos arrancó en algunos estados el 18 de septiembre. Así que hay gente que ha estado votando fines de septiembre, todo octubre, etc. Para la idea, en la elección anterior votaron 30 millones de personas, ya votaron 95. Entonces, es una elección en ese sentido muy especial. Desde el punto de vista del mercado, la pregunta fundamental, vos también lo decías, acá lo que genera dudas es la naturaleza del escrutinio. Si vamos a tener un escrutinio escabroso que va a llevar varias semanas, probablemente no tengamos el estómago para sostenerlo. Y ahí sí hay una posibilidad de ir bastante para abajo. Pero entendamos que el viernes pasado el Nasdaq ya estaba 10% por debajo de los máximos. La semana pasada fue la peor semana desde los momentos más complicados de marzo, con una caída superior al 5%, que uno va 40 años para atrás y no ve en la antesala de la elección un ruido de ese tipo. Desde el punto de vista de los mercados, la clave es, ¿va a seguir este bull market o no va a seguir? Esta elección nos va a obligar a replantear, a pensar que esto ha sido un tremendo bear market rally y una recuperación potente. Hemos puesto nuevos récords, pero resulta que es algo falso, porque Estados Unidos se divide o porque nos agarran otra ola que es la del COVID que nos está esperando ya con 100.000 casos diarios. Bueno, ese es el punto, yo diría, más importante de todo esto.
Lo positivo es que no importa tanto desde el punto de vista de Wall Street quién gane. Trump o Biden son distintos, pero para estos efectos prácticamente lo mismo. Y ningún alivio más fuerte que poder conocer mañana a la noche, o por lo menos antes que termine la semana, el nombre claro de un ganador, y que todos estos preparativos, todos estos vallados, etcétera, hayan sido un exceso de cuidado y después no hayan sido necesarios. Hay una serie de otros temas que están muy vinculados a esto. Yo te diría, ¿cómo vamos a encarar esta segunda oleada del COVID? ¿Cómo se va a manejar el COVID? Va a depender mucho del resultado de la elección. ¿Qué tipo de restricciones sanitarias va a haber? ¿De qué manera se va a aplicar el encierro? Muy distinto con Trump que con Biden. Vamos a tener la posibilidad de volver a darle fuerza a la recuperación, es un tema cabal. Mientras estuvo discutiendo, con pocas chances de que saliera, la posibilidad de un paquete de estímulo antes de la elección, agónico, el mercado se mantuvo muy bien. Despejada la elección, se abre paso a un paquete de estímulo que podría ser muy próximo y eso podría estabilizarnos los problemas que nos genere el COVID o esta cola de la elección. Va a ser muy importante tener una noción de qué dimensión va a tener esto y esto va a estar vinculado estrictamente, muy estrechamente al resultado de la elección. Si las encuestas tienen razón y ahora lo que vamos a asistir es a una oleada demócrata amplia y los demócratas se van a llevar la Casa Blanca y las dos cámaras, ¿qué es lo que dicen los mercados de apuestas? ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Ahí podemos esperar un paquete muy fuerte, ahí podemos esperar que se aplique la plataforma de Biden. Si no, te diría que estamos en una situación más bien de gran statu quo, donde va a prevalecer la inercia, y al pasar la elección lo que vamos a dejar de lado es esa posibilidad remota de que el país se prenda fuego por algunas semanas, y eso termine siendo lo más importante. Tomando un poquito de distancia, pero importante para entender los mercados, inclusive fuera de Estados Unidos, el resultado electoral me parece que va a determinar qué orden internacional, qué perfil va a tener el orden internacional de ahora en adelante. Trump en el 2016 y el Brexit, las dos cosas se dieron al mismo tiempo, cambiaron nuestra visión de cómo se maneja el mundo y la economía mundial de una manera que fue choqueante. Ahora existe la posibilidad de que volvamos, no digo al pasado, porque creo que ahí no se vuelve, pero algo más para que respetemos algunas instituciones del multilateralismo, etcétera, que son muy necesarias cuando uno tiene una pandemia o cuando uno en 10 años tiene un escenario de calentamiento global que ya se nos viene encima y que va a generar muchos costos y que necesita ser atacado y administrado desde un punto de vista multilateral. La relación con China ha sido un elemento muy importante. El gobierno de Trump lo va a hacer con Biden. A lo mejor la relación sigue siendo tan áspera. Es probable que Biden haga una coalición internacional para enfrentar a China y no el enfoque bilateral que usó Trump, que lo llevó a negociar a cara de perro con China, pero lo mismo con Europa, lo mismo con México y así sucesivamente. Es más probable que vayamos a una definición o a un marco para manejar este tema donde Estados Unidos, que Europa en última instancia tiene una agenda similar, y los países vecinos de China tienen una agenda con muchos puntos de contacto con los Estados Unidos, y hay un interés común, y me parece que ahí Trump, al cortarse solo, perdió la potencia que le puede dar trabajar poniendo presión todos a la vez, y eso es lo que cabe esperar con Biden. En el mismo sentido uno puede pensar, en el comercio internacional las cosas pueden cambiar. El famoso Tratado Transpacífico que Trump lo estrujó y lo tiró al tacho de basura en una de sus primeras acciones ejecutivas, eso puede volver con un formato modificado, pero se puede incorporar a Estados Unidos y eso le daría a Estados Unidos un leverage en la relación con China muy grande y sin hacer un gran efecto. Hay una discusión sobre impuestos digitales a las grandes plataformas de Big Tech que está pendiente en la OSD, es una discusión entre Estados Unidos y Europa. Es un tema muy importante, sobre todo cuando venimos de un bull market liderado por estas compañías Big Tech. Ese es otro tema que también puede cambiar por el resultado de la elección. Yo diría que Estados Unidos puede recuperar en una forma, digamos, amplia el soft power que tenía antes y que era un elemento importante.
Creo, además, el tema de migraciones es un tema económico muy fuerte, muy importante, porque si Trump tiene éxito en frenar los flujos migratorios, el impacto que hay es que la oferta laboral en Estados Unidos deja de crecer, la demografía empieza a perder vuelo, y si uno corta el flujo de gente joven dispuesta a trabajar, el impacto en el mediano plazo va a ser importante. Ese es otro tema que creo que puede tener un giro según el resultado. Y después yo diría que la Argentina, que está viendo esto desde una situación muy particular, porque no hemos sacado provecho de las partes positivas que ha tenido esta pandemia, por ejemplo, el hecho de que se abrieron los mercados de capitales para todos los emisores de buena, de mediana y de mala calidad, todos los emergentes han aprovechado para colocar deuda. Es claro que nosotros estamos en un partido aparte, mirándonos en ombligo y sin sacar provecho, pero la Argentina aún desde ese punto de vista tiene que ir al fondo dentro de poco. Va a tener que hacer una recorrida por las instituciones multilaterales, Banco Mundial, los distintos bancos regionales. Hemos perdido los latinoamericanos el control del BID, ahora lo tiene Estados Unidos, digamos, para ver cómo nos va en esa tarea, que es una tarea que vamos a tener que realizar antes que termine el verano. El resultado de la elección va a ser también muy, muy importante. No sé si esto es suficiente, si querés más en detalle, vamos, pero como pantallazo, creo que lo más saliente. No, perfecto, José. Me llevo muchas preguntas, pero bueno, vamos a dejarle un poquito la palabra a Claudio. Claudio, tenías razón que José sabía mucho. No sé si ahora vas a poder igualarlo o estar a la altura, pero te cedemos la palabra un par de minutos para que vos nos des tus lineamientos de cómo estás viendo esto de cara al evento mañana. Si querés, evitamos esta parte y vamos a las preguntas a José directamente. Dale. Dos cosas. No tengo mucho para agregar, él fue bastante contundente. Quiero marcar dos cosas. Una se la voy a robar al propio José en un debate que habíamos tenido en Córdoba hace tiempo. Ubiquémonos antes de las elecciones. Yo me acuerdo que si ganaba Trump era la tragedia del mercado. Hoy da la sensación, la preliminar de mercado, voy a hablar solo de mercado, es si gana Trump es más bullish para el mercado y si gana Biden es un poco más complicado para los mercados, sobre todo para los emergentes y sobre todo para las materias primas. Ese es el preconcepto que existe hoy, al menos en mi mundo donde yo me muevo, sería el preconcepto, ¿no? Cómo arranca el mercado, si la Cámara es completamente demócrata o las chances suceden, bueno, en ese caso vamos a presenciar un ciclo de dólar más fuerte en el mundo, materias primas más débiles, y eso le pegaría en contra a América Latina. Y por el contrario, si la Cámara es republicana, y aunque gane Biden o gane Trump, lo que fuera, no se va a modificar el status quo, vamos a seguir igual, con baja de impuestos, déficit fiscal, dólar débil en el mundo. Esa es más o menos la preliminar de cualquier trader de los que estamos acá. ¿Estamos de acuerdo ahí, Diego? Perfecto, alineadísimo. Usted me enseñó que yo me acuerdo que revisamos este discurso antes de que gane Trump, y si ganaba Trump era tragedia por todo lo que decía, y terminamos viviendo el proceso más bullish de toda la historia. O sea, lo que fallaron fueron los consensos previos. ¿Estoy bien lo que digo, José? Sí, bueno, falló, se pensaba que ganaba Hillary Clinton en una relación, te diría 9-1, una cosa así, ¿no? Que eso es bueno tenerlo presente, porque también ahora pareciera que hay un amplio margen a favor de Biden, y que entonces cuando hablamos de que puede ganar Trump es como que estamos cometiendo un exceso de prudencia, pero en realidad Trump puede ganar, ¿no? Y lo demás efectivamente fue así. Trump no fue tan trágico, tampoco fue tan bueno, ¿no? Y yo diría para más adelante que el equivalente a Trump 2016 es Biden 2020. Después vemos por qué. Dale, bueno, te compro el título. Sigo con mi razonamiento de tratar de llevarlo al mercado, entendiendo que esto es una reunión de amigos, todos tenemos activos financieros y todos los que estamos acá, hay gente que nos pregunta qué tenemos que hacer, entonces voy al idioma más básico de los mercados. Yo soy de los que cree hace tiempo, y el que me viene escuchando vengo repitiendo, de que ya no sé si los mercados representan claramente el comportamiento de la macro o la micro de un país. Los bonos sí, la macro, pero no, y hasta por ahí no más, porque hay riesgos países negativos con una deuda impagable en el tiempo, ¿no? O países como Colombia, que consiguió plata a 30 años al 7% anual en pesos colombianos, fija, tasa fija.
y no tienen mucho que ver con ni la economía ni la política que está viviendo. Pero los mercados vieron que todos le ponen una letra, B corta, China, W. Yo creo que para los mercados es la letra K hace tiempo, K de kilo, y no me refiero a la política, me refiero a que la mitad va para un lado y la mitad para el otro, y el cambio eleccionario lo que puede pasar es, más que perjudicar a los índices, que quizás los vemos volátiles, puede cambiar ese mix, ¿no? Antes era tecnológica, las Glaxo de este mundo, laboratorios, sustentabilidad, etcétera, y después petrolera, General Electric, bancos, todas las que le fue muy mal en el último tiempo. Quizás es nuestro trabajo ahora, ya no es la palabra volatilidad que va a formar parte de nosotros, sino la selectividad del tipo de activo que elijo. Hay un viejo dicho que lo vienen diciendo todos, y perdón si lo repito, que es del S&P 500 está compuesto por 500 empresas, pero las 6 primeras subieron como 70%, las 496 restantes, el promedio bajó un 4%, el promedio del S&P está creo que 10 arriba este año, pero en realidad ese 10 no representa a nadie. Las alternativas que tenemos nosotros para discutir a partir de ahí es, bueno, vamos a suponer que este camino incierto a mí me desborde, que fue lo que realmente me pasó a título personal. Que empecé, bueno, pero si gana Trump, después es el Pato Rengo, ya no puede ser reelegido, ¿qué poder va a tener? Siempre me da vuelta la frase de Churchill, ¿no? Que uno puede ganar una elección con el 50% de los votos, pero es imposible gobernar con el 50% en contra. Y eso está pasando en todos los países, con las grietas, España. Entonces decís, vendo, bárbaro. ¿Y qué hago con la guita? ¿Qué compro? ¿Con qué me quedo? Porque el resto del mundo no luce mejor. Porque si alguien lee la grieta española, decís, wow, eso no es, Europa no es Brexit, Polonia, Hungría, Turquía, hoy. Pues, y bueno, tampoco el euro, tampoco hay otras economías que me representen. O terminas en China, si voy por los números macro, y no, yo no confiaría nunca en sus números tampoco, o terminas en Brasil o en algún emergente o lo que fuera. Entonces, para ser concreto no me molesta tanto lo que va a pasar, sino las expectativas previas de lo que la gente cree que va a pasar. Y yo creo que los mercados, sobre todo estos días, y hoy mismo, o me levanté a la mañana, el petróleo 5 abajo, o anoche el futuro, y ahora está creo que 0,20 abajo, 0,20 arriba, o el Dow que estaba negativo, positivo, me parece que vamos a tener que discutir mucho compañía por compañía. Ganadores o perdedores compañía por compañía, en ese resguardo. Donde las tasas, pase lo que pase, para mí van a seguir siendo negativas durante bastante tiempo en el mundo. Eso no deja alternativas de inversión. Por lo tanto, me parece eso, que vamos a tener que ocuparnos de país, de lugar, y hablar de cosas mucho más micro que lo general que va a subir o bajar la bolsa. Con esto yo termino la primera parte, porque no tengo mucho más valor agregado. Después sí, si quieren, discutimos productos y sectores. Bien, excelente, Claudio, gracias. Bueno, ahora me voy a empezar a poner un poco y de que los economistas por ahí siempre tenemos la tarea, o siempre tenemos trabajo en los mercados o en los medios y todo para explicar por qué no se dio la cosa que nosotros pronosticamos que se iba a dar después de los eventos, digamos, ¿no? Y como sabemos, Claudio, José, que nosotros vamos a encontrarnos dentro de 10 días para discutir qué está pasando en los mercados post-evento electoral, digamos, ahora voy a personalizar un poco la respuesta que quiero que me den. Como inversores individuales para su dinero, más allá de los consensos, de lo que decía Claudio, de lo que decía José, de que, bueno, Biden es el Trump del 2016, etcétera, etcétera. ¿Ustedes qué sensación tienen o preferencia respecto a un candidato a otro de acuerdo a su portafolio puntual, digamos, ¿no? Sin decirnos obviamente qué es lo que tienen, pero qué les gustaría, digamos, de acá para adelante para los próximos 4 años? José, vos, perdón, también dijiste el Congreso y que se disputa el Congreso, que es algo importante, digamos, ¿no? También. O sea, no es solamente el primer mandatario, sino el control del Congreso. Si querés, podemos ampliar, ampliar un poco la respuesta a eso, digamos, ¿no? También. Déjame contestarte, dar una respuesta en general y para distintas carteras, distintas respuestas. Una cosa ya la dijimos. Lo peor en esta coyuntura es que dentro de 10 días estemos discutiendo quién gana y sigamos sin resolver
quién va a ser el presidente del próximo mandato de Estados Unidos. ¿Qué Eso se tiene que probabilidades, resolver el 20 de enero, qué ¿no? Sí o probabilidades le sí. das, qué probabilidades le das a ese escenario? ¿Y ¿Cuánto quién debería conoce la cargar? distribución? ¿Quién conoce la distribución de probabilidades de esto? Lo que te digo viendo la historia, que en 1876 hubo una elección que se resolvió 2 días antes de la Asunción. Eso fue el ejemplo más tremendo y hubo que hacer concesiones, digamos, ahí la cosa realmente se complicó. Espero no llegar a tanto. Pero Quizás pensemos acá lo lo que más reciente, sería, José, sí, el ejemplo más reciente, nos acordamos todos, la disputa en la Florida claro, exacto. entre Bush Jr. y Gore. Pero Gore fue un caballero que reconoció, aún antes de haber agotado todas las instancias legales, la derrota con un escrutinio que estaba muy parejo. Ese Estados Unidos no existe más, es totalmente distinto, esa caballerosidad, entre comillas, que tampoco fue tanta, esa flexibilidad de decir, bueno, hasta acá llegué, y si yo sigo tironeando de esto, voy a dañar la creencia o la fe en la democracia en los Estados Unidos, que ese puede haber sido el freno, digamos, que tuvo Gore. En este caso eso no, no sería freno, ¿no? Entonces, si tenemos que pasarnos todo noviembre, por decir algo, discutiendo, o hasta el 8 de diciembre que hay que presentar la lista de electores y todo lo demás, es evidente que no estamos preparados para eso y ese es el escenario lejos, el más incómodo. Yo te diría que ese es, a principio de este trimestre, era el elemento más dañino que tenía la gente en mente para este trimestre. Después venía una segunda oleada de COVID, y después con una percepción, con una probabilidad bajísima, que no ganara tu candidato, el candidato que a vos te gustara, ¿no? Bien. Así que eso para plata. Yo creo que hay otro escenario saliendo de ese terriblemente negativo, los otros creo que son relativamente positivos, en buena medida por lo que dijo Claudio. Ya sabemos que va a haber un nuevo presidente o un nuevo mandato y los mercados han estado acomodándose. Para mí el dato más claro es ver lo que bajó el Nasdaq y si vos querés, si seguís el spread entre el Russell 2000, que son las compañías pequeñas, y el Nasdaq, se ha estado apreciando a contramano de lo que venía haciendo muy fuertemente. O sea, todos los indicadores, la tasa de 10 subiendo un poco más, este comportamiento de las tecnológicas es compatible con la idea de un triunfo de Biden. Por lo cual, si gana Trump, a lo mejor ahí habría un upside. Pero digamos, una cosa es que gane Biden solamente la presidencia y otra que los demócratas copen el poder de manera total, como pasó con Obama en su momento. Y ahí pudieron sacar el Obamacare. Después, al cabo de 2 años, perdieron el control de una Cámara y nunca pudieron pasar nada más por el Congreso. Y los Estados Unidos están en una situación así, de tanta tensión, que si vos no tenés el poder absoluto, en el fondo no podés avanzar porque el país está totalmente dividido. Si hubiera un triunfo absoluto, yo creo que eso es lo mejor para el portafolio casi de cualquiera. Teniendo en cuenta lo que también creo que dijiste vos o Claudio, de que las tasas van a estar estables. Este es un escenario lo más keynesiano, entre comillas, posible. Y Biden viene con el programa más keynesiano de expansión posible. El programa de Biden, medido a 10 años, es un aumento muy fuerte de los impuestos, de más de 4 billones de dólares, y un aumento del gasto de 7 billones. Es un déficit estático de más de 3 billones, largados en una economía que tiene mucho desempleo y donde la Fed te ha dicho que hasta el 2023 no voy a tocar las tasas. En este sentido es más potente que el Trump del 2016, que consiguió la reforma tributaria, se mandó una expansión extraordinaria cuando quizá no hacía tanta falta, ahora sí hace falta, y la Fed tuvo que subir las tasas varias veces. Y ahí volcamos nosotros. Ahí es donde volcó el gobierno de Macri y ahí es donde tenés el accidente que te determina por qué estamos hoy en la posición política que estamos, ¿no? Entonces yo te diría, en un triunfo así, lo que va a prevalecer es una potencia a mediano plazo al menos, que es lo más positivo que uno puede manejar, pensar para Wall Street. En el corto plazo sí va a haber efectos, porque el aumento de impuestos tiene efectos sobre las acciones, hay aumentos de impuestos personales, que son los que el mercado está descontando, porque esos van a generar efecto antes que termine el año. Hay aumentos de impuestos corporativos que van a afectar la evaluación de las compañías el año que viene, que te cambia. Hay políticas específicas, por ejemplo, de apoyar la energía renovable, que te está generando un spread. Si vos mirás un ETF
de compañías que se dedican a energía renovable en los últimos 3 meses ha subido 34-35%. Si mirás un ETF de energía convencional, está 20% abajo. Y eso es básicamente porque el único factor que te hace pensar que ahí va a haber un cambio importante es un triunfo de Biden y la capacidad de Biden de llevar adelante la plataforma, porque no le alcanza con ganar si esto está trabado. Bien, José, a ver, y para ir a Claudio, digamos, ¿no? Interpretando tus palabras, yo veo entonces, si es una victoria absoluta de Biden, a mí lo que me preocuparía es que la suba impositiva anticipe una presión bajista del mercado, digamos, ¿no? Porque van a quedar caras las valuaciones de empresas respecto a sus ganancias y caro respecto a el inversor individual que no va a querer pagar más impuestos a partir del 2021 por sus inversiones, ¿sí? Ahí te digo algo, que para no sacarte del tema. Por eso las tecnológicas están abajo, por eso el Nasdaq está abajo, por eso el día que se enfermó de COVID, Trump, ese viernes, vos mirabas la foto del mercado y ¿dónde veías los rojos más fuertes? En todos los Big Tech. Por eso la reducción de ese spread que vos decís del Nasdaq contra el Russell 2000, digamos, ¿no? Eso explica una parte. La otra parte es el programa de gasto de Biden y varios componentes, que eso va a derramar en muchísimas compañías más bien chicas. Sí. Bien, ahora lo que yo veo es, suben impuestos, pero no es para achicar déficit en Estados Unidos, sino es para redistribuirlo de alguna manera, y eso no le va a dar debilidad adicional al dólar si se aprueba otro paquete de estímulo fiscal, y eso, digamos, no sería mucho más conveniente para emergentes, pregunto, Claudio, con esta debilidad subyacente o inflación por venir en Estados Unidos, digamos, ¿no? Porque vos sabemos que siempre este déficit de que no tiene sustentabilidad, con esta palabra que nos hizo escuchar mucho nuestro ministro de Hacienda, digamos, y también la experiencia propia, hace que de alguna manera los ajustes después vengan por inflación. ¿Vos cómo lo ves, Claudio? Está bien, lo que decís suena, tiene lógica, pero me voy a meter de vuelta con las expectativas previas, o al menos las mías, que creo, me considero una persona normal y creo que entonces, puede ser que a muchos les pase lo mismo. Hoy, en la misma discusión que estaban teniendo ustedes dos, o en el mismo diálogo, me recordé un diálogo de un colega donde exponía toda la época de Clinton, ¿no? Que llegó y el crecimiento económico es la que pudo paliar ese déficit fiscal, porque fue un proceso, el de la economía estúpido, y donde fue un proceso donde Estados Unidos terminó bajando el déficit, creo que en uno de los mejores niveles de su historia, a pesar de la expansión del gasto. Pero bueno, independientemente de que es difícil comparar los tiempos porque las culturas son distintas, las poblaciones son distintas y el mundo es distinto. Pero vamos al hecho, voy directamente a bien de mercado. Yo creo que si gana Trump, va a provocar un rebote de mercado al principio y creo que es una oportunidad de venta, porque el rebote es simplemente cobertura del que pensaba algo distinto. Y ahí yo en lo particular creo que es momento de salida. Si gana Biden, creo que por expectativa al principio puede ser que provoque una baja, pero creo que esa baja puede llegar a ser oportunidad de compra por lo que explicaba recién José. Después empezamos a discutir lo que decía al principio. Bueno, ¿de venta en qué y de compra en qué? Porque ahí viene esa selectividad que hablábamos antes. Yo, en lo personal, cuando vos preguntabas de cartera, yo sigo mucho los discursos y por dónde van las inversiones. Vengo jodiendo con esto, que creo que se le llama las famosas empresas granolas, que tienen que ver con todo lo que apuesta a la sustentabilidad y sostenibilidad del planeta, más si hay más demócratas en el Congreso. Desde carne vegana hasta energía alternativa, desde ese punto de vista, porque lo justifican y porque el mundo cree en eso. Eso para contestar tu primera pregunta. La segunda, creo que va a pasar dos cosas que a mí me confundieron mucho con respecto a las materias primas, ¿no? Y a lo que nos importa a nosotros. La segunda parte de tu pregunta. Primero, yo creo que también estamos sobreexagerando, y esto es otro error que puedo cometer de confundir lo que quiero que pase con lo que puede pasar, como que la segunda ola empezamos a comparar con la primera ola y que va a traer una recesión enorme, y este es el informe de casi todos los bancos hoy, de que por qué bajó el petróleo, por qué baja la soja, por qué baja cada una de la, no sé, 11% o 5% desde que empezó, porque se va a caer el consumo mundial, porque va a haber más confinamiento y después esto va a pasar en Estados Unidos, y si ganan los demócratas, lo decía José recién, es probable que sean más agresivos en cerrar la economía ante la segunda ola, y eso en primer lugar te daría
una caída de materias primas por presumible caída de consumo global, sumado a esto, que el mercado tenía un montón de especuladores metidos, tipos como yo, que decían no puedo ahorrar en ningún producto financiero, prefiero ahorrar en bienes, o el sojero ahorraba en silo bolsa, etc. Con lo cual te puede provocar, piensen que creo que desde los mínimos rebotaron 40% las materias primas. Y creo que ahí va a ser inverso a las acciones en ese proceso, donde es probable que de corto plazo yo no apostaría a las materias primas por lo que acabo de decir, pero me parece, si me tengo que jugar por algo, es que estamos exagerando la segunda ola, o por vacuna, o porque los que se están contagiando son más bien jóvenes, etcétera, o porque ya estamos preparados, porque una cosa es cuando nos agarró al principio donde ninguno estaba preparado, y esta segunda ola, donde teóricamente ya más población va a estar inmune, me parece que este proceso va a ser quizás un poco violento, pero será oportunidad de compra porque va a ser más corto. Pero ahí no tengo nada para aferrarme, estoy timbiando, porque es lo que me parece de acuerdo a mi percepción de lo que pasó antes, ¿no? Es lo que decía José, y le voy a robar otra vez el ejemplo a él. No importa lo que pase, lo que importa es si estás preparado o no. Entonces, ya no importa tanto si gana Biden, porque el mercado ya está preparado, y ya no importa la segunda ola si estábamos preparados. No sé si te contesté las dos preguntas con esto. Sí, brillante, Claudio. Ahora lo que quiero es hacer un doble clic a esto, digamos, ¿no? Supongamos que efectivamente la segunda ola genera más recesión o más miedo a una recesión, una caída anticipada de commodities que finalmente después no se convalida, ¿sí? Por todo lo que dijiste vos, Claudio, de gente que se contagia más joven, la tasa de letalidad sigue siendo baja. Ahora, el rebote, digamos, ¿no? El eventual rebote que viene después del mercado, si efectivamente bajan los mercados, va a ser muy distinto a este rebote que tuvimos de mínimos de marzo hasta ahora, digamos, ¿no? Si imaginamos este mundo que describió José, y no sé si vos coincidís, Claudio, lo dijiste también con tu mundo tipo K, digamos, ¿no? Entonces, el rebote no va a ser oportunidad de compra tecnológicas, supongamos que Biden ya está en la Casa Blanca, sino de todo lo que es procíclico, que ha quedado muchísimo más retrasado en este rebote, digamos, que fue liderado por, como decían ustedes, 5 o 6 empresas que se llevan o explican más del 70% de la evolución del S&P. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si es momento de comprar consumo discrecional, consumo procíclico, o todavía no está lo suficientemente bajo como para ir haciendo esa rotación de cartera que quizás de acá 12 meses vista, nos deja en un S&P en igual nivel que tenemos ahora, pero con una, digamos, composición muy distinta, digamos, ¿no? Aflojando grandes tecnológicas y subiendo el 90 y pico % del resto de los componentes del índice. José, déjame, arranco Sí. yo esta vez, Sí, porque sí. voy a ser más timbero para que vos después me cierres más fundamental. Sí, pero timbero llano. Lo que te digo es lo siguiente, nosotros, Diego, y todos los que estamos acá, todos, que muchos asesores, lo veo a Mauro, no sé, a mucha gente que conozco, nosotros compramos y vendemos historias, compramos y vendemos cuentos. Después es la confirmación la que nos va a dar o no. El hecho de que el confinamiento iba a ser de que todo se aceleró el proceso, íbamos a comprar todo por internet y nada, y después José vimos la reapertura de Zara y que tampoco fue tan así como nosotros creíamos que iba a ser en una historia. O sea, yo creo que hubo una sobreponderación de un montón de factores que después el tiempo hace si nos verifica o no si exageramos en esa percepción. Entonces, ante tu pregunta también veo parte de esa historia, que es lo que estamos buscando. Entonces, como nosotros compramos historias, yo creo que ahora sí viene un proceso donde quizás la industria vaya por encima de los servicios. Sobre todo cuando hoy leía un reporte, creo que era de Martín Tetaz, que estaba bueno, que él mostraba, al menos José, por eso te quería dar el cierre a vos, porque de esto sí, siempre sos mi profesor en esto, es cómo cambió la tendencia del consumo del americano en los últimos tiempos. Y donde del salario del americano, cuánto fue a servicio y cuánto fue a un bien específico, a me cambio la bicicleta, cambio el auto o gasto en la reforma de mi casa porque me voy a quedar más en mi casa. Y como la percepción que yo tengo es esto segundo, comparto tu pregunta. En tu pregunta la respuesta de que creo que viene un ciclo distinto al que vivimos en los últimos tiempos.
no porque dejemos de comprar cosas por Amazon, sino porque el mercado sobrepremió esa historia. Bien. ¿Vos, José. José, tenés alguna opinión al Sí, respecto? varias, te diría. No sé si viste los balances, ¿no? Los balances de las compañías más grandes que más subieron y todo eso fueron excelentes, muy, muy buenos, ¿no? Segundo, este cambio se ha venido dando ahora por una cuestión, te diría, electoral, más que nada. Y en tu pregunta confluyen dos efectos. Uno es lo electoral, pero otro más fuerte en esta pregunta tuya es la segunda oleada de COVID, ¿no? Entonces son muchas cosas que se están moviendo a la vez. Ujú. Y eso hace que uno tenga que desarmar un poquito, ir un poquito para atrás para redondar, me parece. Hoy, por ejemplo, JP Morgan cambió la locación y después de darle manija 2 años fuerte a tecnológicas, hace un switch y empieza a aconsejar, lo hace con tiempo, algo más de valor, de value, ¿no? Ahora, yo te diría lo primero. Primero veamos cómo termina la elección, ¿no? Si se da un sweep, lo de Biden va a ser muy, muy fuerte, muy potente. Yo creo que va a levantar a todos los votos. Y ahí veo un escenario donde en el tiempo es probable que vos puedas hacer una rotación, que no dependas tanto de tecnológicas, yéndole a tecnológicas muy bien. Y abrí un capítulo que es una de las cosas más importantes que pasó en octubre. En octubre comienza, yo te diría, una gesta judicial antimonopolio contra estas grandes compañías. Ya con un caso presentado por el Departamento de Justicia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal enemigo que tienen en el mediano plazo. Ni Biden, ni Trump, ni el COVID, es eso. Segundo punto, si vamos a tener una segunda ola importante, como cuando hablamos de la segunda ola en la gripe española, ¿no? Ujú. Esto hasta ahora es nada, digamos, ¿no? Es simplemente una leve insinuación. Si efectivamente vamos a tener un problema serio con el COVID, de la magnitud de algo, en algo parecido a lo de la primera ola, lo que mejor va a andar va a ser tecnológica, pero todo va a andar mal, ¿no? Entonces, uno puede decir, la estamos exagerando ahora, bueno, pero es nada. Si viene en serio con gran magnitud, el impacto que hayamos incorporado ahora no va a ser suficiente. O sea, tenemos muchas incertidumbres. Quizás lo que podemos tener mayor certeza es que si las cosas se complican, y aún si no se complican, si se mantienen como está, termina la elección, tenemos un ganador, lo que viene es un paquete de estímulos. Dependerá en qué relaciones quedaron republicanos y demócratas después de todo este fárrago, vendrá antes o habrá que esperarlo a que haya un cambio de gobierno. El elemento más favorable para tener una cartera imprudente, si vos querés, larga pero imprudente, que es lo que ha funcionado, es esa convicción de que las partes se van a poner de acuerdo, van a lanzar otro paquete de estímulos, y si los problemas que tenemos tienen una cierta envergadura, si la ola es una ola, pero no es tsunami, el paquete de estímulos nos va a permitir surfearla imprudentemente, con los riesgos que hemos tomado, pero va a ser más que suficiente. Ahí va a funcionar bien en principio todo, y cuanto más holgura tengamos, es más factible, me parece a mí, que baje en términos relativos tecnológicas y que puedan avanzar más cosas que están muy rezagadas en Estados Unidos, cosas internacionales, Europa, etcétera, donde vos ves un valor y un rezago persistente y ves mucha menos apreciación. Eso es otro elemento. Y te diría, si Biden tiene el músculo como para llevar adelante todas las políticas, por ejemplo, la Clean Energy Revolution, la puede ejecutar, entonces ahí sí vamos a tener probablemente segmentos o sectores que van a andar muy bien a caballo de esas políticas. Que sé yo, Caterpillar si hace la infraestructura. A veces, ¿sabés cuántos planes de infraestructura han anunciado en la campaña? Yo me acuerdo del de Clinton. Ujú. Gente se le ponía los pelos de punta. Me acuerdo del de Trump. Ni Trump se debe acordar. Con Steve Bannon le daba manija a un enorme programa de infraestructura que no tenía sentido y nunca tomó vuelo. Ahora parece más probable que vos tengas que hacer algo de infraestructura. Y yo pondría el tema del cambio climático, que ya lo tenemos encima, eso va a obligar a hacer cosas. Entonces, en el fondo, tu pregunta me parece que hay que desarmarla, ver, digamos, qué tipo de shock va a prevalecer.
si un desastre electoral, qué perfil va a tener la elección, qué magnitud va a tener esta enfermedad en esta oleada, y hasta dónde la vamos a dejar crecer. Y te diría, lo más cierto de todo es, en la desesperación, las partes van a aplacarse y van a querer poner un paquete de estímulo, y ya hemos visto que eso funciona bastante bien. Lo que es difícil de entender es que en este mundo tengas valuaciones por encima de las que tenías cuando no tenías la pandemia. Esa es la parte donde en el fondo es más difícil racionalizar esto. Es decir, es difícil entender valuaciones hoy para un índice grande, no para una compañía tecnológica, porque han sido resilientes y se han beneficiado con la pandemia. Esa es la parte donde todo esto no cierra, y lo que a vos te dice, ojo que esto tiene una cuota de agresividad que ha salido bien, pero digamos, en cierta medida estamos en offside, me parece, evaluar al mercado con un nivel mucho más alto cuando tenemos una situación mucho más precaria atrás. José, ¿vos crees que estamos en offside? Y también te la hago para vos, Claudio. ¿Estamos en offside o hubo realmente un cambio de paradigma en cómo armar un portafolio de inversión? Porque si te está diciendo la Fed que no va a subir tasas en 2023, cuando tenés 16 billones americanos, que son trillones de ellos, digamos, ¿no? De deuda que rinde nominalmente negativo, digamos. Y cuando ves una marea de fondos institucionales que tienen que ir sí o sí al equity para ganar alguna moneda al final del año, digamos, no estamos ante un cambio de paradigma, y es eso lo que está apuntalando este price earning forward de 22, 23 veces para el S&P 500 o incluso más para algunas otras compañías, ¿no? Yo no discutiría ni los precios actuales, ni que pueden subir, ni que le podemos dar más máquina por esta vía. Pero no me cierra ninguna de las tres cosas. Digamos, cuando vos pensás que vos estás pagando por compañías que van a generar un cierto, o van a tener una cierta capacidad de generar ingresos. En este mundo, ojo, basta dar una vuelta por ahí, ver los nuevos protocolos, etcétera. Acá tenés un shock que es muy adverso en términos de oferta, tu costo de producción suben, tenés que operar en menores condiciones. Esa última parte no la compro. Verifico que existe, ¿no? Y que se puede mantener. Es decir, no tengo dudas que ahora has cambiado un perro de $1 millón por 2 gatos de 500.000. Ese tipo de manejo creo que se puede dar. Me parece que toda la fauna debería estar con la cabeza un poquito más gacha, porque es un mundo muchísimo más difícil y complicado que el que teníamos antes de enterarnos que existía este virus. Buenísimo, José. No sé, Claudio, si querés sumar algo. Si no, vamos a entrar en una, si les parece, en la etapa final de esta charla, que es un ping-pong de preguntas y respuestas que nos fueron dejando también muchos de los asistentes acá. Y bueno, para hacerlo interactivo, adelante, Claudio. Una sola cosita, una pequeña apéndice, coincido bastante con lo que se dijo. Uno, y es a título personal, ¿no? No represento a nadie acá, ni a vos, Diego, ni a la empresa, ni a la bolsa, ni a José, ni a nadie. Es completamente personal. Yo, desde mi punto de vista, para ser concreto en la pregunta, aprendí desde chico que cuando vos compras algo porque no tenés otra alternativa de inversión, vas a perder guita. Cuando no lo elegís, no lo sostenés después en el tiempo. El peor consejero es hacer algo porque no hay otra cosa para hacer. Eso te hace muy volátil de opinión y terminan ganando más los intermediarios que, acá me los puse en contra de ustedes, que el inversor finalmente. Segundo, cuando lo ponía el otro día en una nota, yo me acuerdo en el banco, en el ABN AMRO, tenía un jefe que se llamaba Porcekaski que siempre me decía, mira Claudio, cuando dos elefantes se pelean, nunca seas el pastito de abajo. Cuando esto es 50 y 50 y la discusión de fondo es fuerte, yo prefiero mirar de afuera, no tan de adentro ni a la esperanza de que se concrete. O sea, yo para ganar algo de dinero se tiene que concretar todo lo mejor que estamos soñando, que pueda pasar, que bajan los costos, que se hace, no sé, todo lo que decíamos antes tiene que suceder. Por lo tanto, como esas probabilidades para ganar poca plata pueden suceder o no, no me tienta para nada mirar de adentro ese mercado. Hay partidos que está bueno mirarlo en la tribuna, hay partidos que está bueno mirarlo dentro de la cancha, prefiero mirarlo de afuera. Brillante, Claudio, brillante. Bueno, si quieren, vamos con esto de las preguntas que nos están haciendo llegar y hacemos como un pimponeo con respuestas quizás un poquito menos detalladas, si se quiere. Igual tómense el tiempo que desean.
para mañana a la mañana te vas, o abrís posiciones de volatilidad, o crees que la volatilidad ya está todo en los precios y ya lo vimos todo en los últimos 10 días y ya no hay más que ganar ahí? Lo que no tenés metido es un escenario ocurriendo donde se empiecen a matar y empieces a discutir. Fíjate que están todos pivoteando alrededor de Pensilvania. Pensilvania viene adelante por unos 5 puntos, 4 puntos y medio, no llega a 5 Biden en las encuestas, que es un margen bastante estrecho. Venía más cómodo, en el segundo debate habló de la transición de energías fósiles a energías renovables. Hay en Pensilvania un negocio de fracking grande. Trump hizo hincapié en eso, se achicó un poco la diferencia, sigue estando a favor de Biden, no hubo mucho efecto en las encuestas negativas de afirmación, pero uno ya ahí no sabe cuál va a ser el impacto. La cantidad de votos por correo es récord, absoluto, lejos, y es un tema que Trump siempre cuestionó. En el 2016 dijo que era fraude. Ahora lo está diciendo, ¿no? Entonces no sabes hasta dónde va a llegar o no va a llegar. Pensilvania tiene un gobernador demócrata, tiene una legislatura republicana. Vas a empezar a discutir votos. El voto, cuando vos votás a distancia, lo tenés que meter en un sobre y después lo tenés que meter en un segundo sobre. Si el segundo sobre no está, ese voto no es válido. Si en el padrón vos figurás como John, Earl, Montgomery, Edwards, y nunca usaste esos nombres, y firmás con los nombres que usás, ese voto puede ser objetado. Nunca en Estados Unidos se llegó al extremo de discutir eso, pero eso podría suceder. Ahí lo que podría llegar a tener es una situación donde no te pongas de acuerdo en el escrutinio y el gobernador y la legislatura presente distintas listas de electores al colegio electoral. Si por alguna casualidad esto se tuviera que resolver como Bush en Florida, en Pensilvania, en esa situación, esto terminaría al cabo de no sé cuánto tiempo yendo a la Corte Suprema. Corte Suprema que ha tenido muchos cambios, porque Trump ha tenido la fortuna, entre comillas, de vacíos que se fueron generando, el más cercano al de Barrett, etc., ¿no? Antes se habían muerto Scalia cuando él asumió, ¿no? Entonces, digamos, en esa dinámica, si llegamos a tener el 10, el 20 o el 30% de esa dinámica, yo creo que la volatilidad va a subir. En un escenario donde vos digas, no te apartás de lo que ya viste, es muy probable que ya hayas puesto toda esa volatilidad. Pero si empezás a tener un recorrido donde vas empalmando 2 o 3 cosas que podían salir mal y salen mal, yo creo que ahí vas a tener un pick-up de volatilidad que puede ser muy fuerte. Ahí, acá se tomó mercado, Diego. ¿Te conviene ser intermediario entre esta operación entre José y yo y cobrar Estoy, porque ya nos fundiste como intermediario. Es una idea, el VIX estaba en 40. El VIX en el peor momento, en marzo, estaba en 80. Ahora estaba en 37 por ahí. Bien. Claro. Claudio. Yo apuesto a eso. Yo apuesto a eso, por eso no digo que soy vendedor de volatilidad, pero digo que ese escenario lo conocemos. El tema es cuánto pagás. O sea, siempre el ejemplo que pongo es, me dijeron que hay 10% de probabilidad de granizo. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar un seguro contra granizo? Porque si el seguro me sale más caro que el arreglo, estoy en el horno. Yo creo que si hay mucho lío político, es muy probable que nos paralicemos y se paralice más el mercado. Que haya volatilidad, pero en un marco, ¿no? Que vaya y venga, pero en un marco. Y en ese marco hay que ver el costo de esa volatilidad. ¿Cuánto de lo que estamos diciendo ya no lo sabe el mercado finalmente? Ya no forma parte de la volatilidad de hoy. Por lo tanto, no es que digo que soy vendedor, pero tampoco pagaría una locura por algo que me parece que ya es obvio. O sea, vos no ves tendencia alcista, si no lo ves de otra en un rango lateral, digamos. Podés ser comprador y vendedor según el momento del mercado, digamos. Yo te digo, es un partido que prefiero no jugar, mirarlo de afuera, en todo caso, pero tampoco, a ver, comprar volatilidad es comprar un put y un call, ¿no? Más o menos, algo así. Sí. Comprar volatilidad es, en este caso, sí, bueno, o jugar con el delta que ustedes quieran. Bueno, el costo que te están pidiendo, porque es algo, si bien no es el máximo, como decía José recién, en el VIX, me parece que tampoco pagaría un sobrecosto para eso. Y no me tienta quedarme comprado.
en ese proceso. Prefiero la baja previa si es que sucede lo de Biden. Perdón, José, yo te interrumpí cuando... No, si hubiera 10 elecciones como estas, ahí sí vas un poco, si querés, al promedio, ¿no? Pero hay una sola, ¿viste? Con un perfil así muy... Me Y ahí olvidé, vas a ciegas. Te vendiste la volatilidad, te agarra un cisne negro, sos boleta. tengo más para perder que para ganar. Y hay un fundamento que quería poner también sobre la mesa, pero para todo, para la implicancia en Argentina también. A ver, yo siempre me pensé y siempre uso el ejemplo de Aznar en España. Si uno hubiese sido Atocha, ¿hubiese perdido la elección y hubiese venido lo que vino después en España? ¿O un evento, solo un evento, por lo cercano que fue, cambió una elección? No era lo que quería la gente, sino por el enojo de un fin de semana. Esto es lo mismo. ¿Cómo eran las encuestas de las elecciones antes del COVID o después? ¿Esto es lo que realmente quiere la gente o está enojada por lo que pasó? Y como yo creo lo segundo, creo que fue un evento el que cambió la tendencia, que era clarísima, no confío en el mediano plazo, porque la gente actuó como nos pasó en la elección en Argentina, como nos pasó en la elección en Argentina. Después pagas el pato. Bien. Mientras tanto, les digo a quien quiere preguntar que pueden canalizar la pregunta ahí por el chat. Entonces, VIX está peleado, oro como cobertura en este momento, o el oro tampoco está priceado del todo, o ya tiene todo incluido. Digo porque también hay un CDR en Argentina que ganó muchísima atracción en los portafolios durante este año, es el de Barrick Gold. También llaman a Gold, digamos, ¿son hedge, cobertura ante esta situación el oro? El oro fue, a mi juicio, la mayor burbuja que hubo en esta temporada, ¿no? Pero ha perdido también su función, digamos, de hedge hace bastante tiempo. Y ni siquiera lo está tomando ahora. En ese sentido, a lo mejor tiene un upside, ¿no? Pero, digamos, yo creo que esto tiene una dinámica donde a lo mejor casás algo con esto, podrías casarlo con alguna otra red. Pero yo preferiría estar corto, digamos, básicamente. Impresionante. ¿Vos, Claudio? Me sumo a eso y te voy a hacer un cambio. Durante el proceso, este proceso de incertidumbre, fue mejor refugio el metal que la empresa que producía el metal. Y yo creo que ahora va a ser al revés. Va a ganar más plata la empresa extractora por si se reactiva en algún momento la economía que el metal. Oro, plata, cobre, que produzca, ¿no? Entonces, o sea, vos comprarías Barrick Gold que GLD, digamos, por decirlo de alguna manera. Me gusta más Barrick que GLD. Ahí está. Bien. Esa es la respuesta. Es mi respuesta. Excelente, excelente. Acá también algunos nos consultan y hay algunas consultas bastante en la misma línea, si les preocupa o no, porque está bastante peleado lo que han votado los asesores anteriormente, que Estados Unidos pueda comenzar a perder en el dólar el patrón de reserva de valor a partir de este conflicto de las elecciones. ¿Cómo lo ven? Lo veo casi imposible. O sea, DXY short o bueno, long, esas son dos preguntas muy distintas. Si vos me decís que va a perder el rol de unidad de liquidez internacional del dólar, olvídate. No. Ha tenido la pregunta ahí es contra qué y quién va a tomar o qué activo va a tomar ese rol. No hay ninguno. No lo ves. No hay ningún otro en esas condiciones, ¿no? Ahora, si vamos a decir dólar fuerte o se va a debilitar, gana Trump, es dólar fuerte. Gana Biden, es dólar débil. El dólar débil es bueno para emergentes, es bueno para Europa, es bueno para todo lo que viste barato durante mucho tiempo y cada vez que te metiste ahí no funcionó. Porque Estados Unidos en el fondo llevaba el liderazgo, ¿no? Yo creo que con Biden, ahí se va a combinar un poco la política exterior de Biden y un poco el sesgo también que tiene esta política, varias de las políticas de Biden. Entonces, yo creo que si gana Trump es una señal de que el dólar va a seguir estando fuerte, a pesar de que a veces Trump eso no lo busca o no lo quiere, ¿no? Y cuando asumió ni siquiera sabía qué le convenía. Un día lo llamó a las 3 de la mañana a Gary Cohn, que era el jefe del Consejo Económico de Asesores, y le preguntó a Cohn, ¿qué me conviene? ¿Que el dólar suba o que el dólar baje? ¿No? Biden es más compatible con un dólar débil, es más compatible con una recuperación en términos relativos del poder político y de los valores del resto del mundo,
emergentes, si te fijas esta semana, subió la tasa larga del Tesoro, cayeron los bonos del Tesoro. Pero si vos mirás los productos de spread, todos los productos de spread subieron, incluyendo el ENBI, ¿no? Así que en el fondo el mercado ya se está posicionando para un triunfo de Biden, y está leyendo consecuencias positivas para emergentes de ese triunfo de Biden, y yo en principio creo que es así. Si querés te lo resumo. Para mí Biden es como si fuera la vacuna. Tiene los mismos efectos un triunfo de Biden que la aprobación de una vacuna. En el sentido de viene asociado a una mejor performance económica, obviamente la vacuna porque te desactiva muchas de las restricciones. Biden no por eso, sino por el impacto fiscal y así sucesivamente. Digamos. Son varios los elementos. Gracias, José. ¿Vos, Claudio? No tengo mucho para agregar, porque finalmente vamos a depender de la primera pregunta de la elección. No hay contra qué, si es por economía, hay un cambista, un genio, que le decimos el gaucho en el microcentro, para mí el mejor que conocí, siempre te dice, ahorrar en la moneda en la cual, de los países en los cuales te irías a vivir. Tan simple como eso. Y si es así, no hay quien pueda reemplazar el patrón dólar de corto plazo. El yuan está pedido y la devaluación, la sobrevalorización del yuan en los últimos tiempos fue la mejor noticia para nosotros, pero eso tiene un límite porque ahí no flota la moneda. Así que no veo reemplazo. Y escuchándolo a José, me dio más ganas de seguir mi estrategia de esperar afuera, y si gana Biden después, porque el mercado descuenta que se va a fortalecer el dólar, que el dólar va a ser débil y esa historia, recién ahí actuar. Buenísimo, Claudio. Tomo esa última frase tuya para preguntarte, acá nos hacen llegar una que dice, vos lo querés ver de afuera, ¿hacia qué mercados te irías o qué activos comprarías? Bueno, ya un poco lo dijiste, pero si verlo de afuera implicaría ir apostando a otros mercados distintos a Estados Unidos, o eventualmente verlo de afuera en cash y esperar la oportunidad de compra. Sí, yo en lo personal no tengo temperamento para verlo adentro, no veo el premio, es cash, y el 10-15% de mi portafolio, que es lo que hago siempre, viendo precios, me gusta Brasil, y aunque parezca mentira, hoy me di un poquito vuelta viendo algunos precios, me parece que algunos manguitos en Argentina, estos precios, meto. Nada, porque diciendo que si sale todo bien, el rebote de América Latina va a ser más importante que el de Estados Unidos, y si sale todo mal, bueno, perdí el 5 o 6% nada. Muy bueno, Claudio. ¿Vos, José, tenés alguna, va más que nada con los mercados latinoamericanos, es Brasil o Argentina, o un poco de ambos, o ninguno de esos? Yo para esa jugada dejaría que el tiempo pase un poco. Pero Argentina está muy desconectada, digamos, ese es un problema de Argentina serio, ¿no? Están pasando todos los bondis, pero nosotros no estamos en la parada, ¿no? Ahora, ¿no te parece, José, que también está desconectado Brasil? Ahora, cuando uno tira la correlación de lo que pasó Brasil-Argentina en este 2020 tan particular, ve que al final de este año la economía de Brasil va a caer menos de la mitad que lo que caerá la Argentina. Bolsonaro está con imagen positiva récord y los activos financieros por el suelo, digamos, ¿no? Pero Brasil tiene acceso al mercado financiero, pudo financiarse sobradamente, y a la gente no le gusta o Bolsonaro, la política, etc. Es distinto. Entonces, en su momento van a hacer ese arbitraje, y creo que es interesante lo que vos apuntaste con respecto a Brasil. Con Argentina uno podría hacer un razonamiento similar, pero la Argentina misma se está cerrando, se está comportando de una manera que impide, digamos, que le den una mano a los que quieran ayudarlo, porque está totalmente por afuera. Y cuando terminaste cerrando algo, como hiciste, al igual que Ecuador, un acuerdo con los bonistas, no sos capaz de dar el segundo paso, que ya Ecuador lo cerró, de hacer el acuerdo con el fondo, con el Fondo Monetario, digamos, y pasar a la segunda etapa. Acá querés hacerlo en marzo, en abril, no se sabe, digamos, ¿no? Entonces, lo de Argentina tenés que ensartar, es como enhebrar, digamos, una aguja en movimiento, tenés que enhebrarla 4 o 5 veces. No digo que no se pueda hacer, los precios son ridículos, pero también son ridículas las ideas que estamos desarrollando. Y ahí, entonces, lo más probable es que la gente ya tenga alguna moneda en la Argentina y más que eso, ¿no? Como para querer agregarle más.
Muy Está bien. muy bien. Brasil Solo me en parece defensa. más potable y con Biden, digamos, con un escenario así, tipo Biden, tarde o temprano, yo creo que eso, ahí tiene una chance y me parece que va a haber flujo, digamos, que es lo que uno puede decir más que nada. Y sí, Eh, solo en defensa propia y para no mostrar y inventarme en el borda y como dice mi amigo Augusto, para que ya no piensan que me gusta perder, que lo hago a propósito. El punto es el siguiente. Está perfecto. En Brasil yo creo que empieza a pesar lo que vos decías, esto de que si gana Biden le va a jugar en contra a Bolsonaro, que cambia la política de la región, entonces si le va a sacar o no. Supongo que eso habrá frenado, o al menos razonamientos que escuché. Y en Argentina siempre pregunto lo mismo, si el precio de hoy refleja ese miedo que tenemos de vamos a chocar y lo que fuera, pero si me separo de todo y digo, bueno, para ganar guita y veo un bono, no sé, el AE 38 post canje, que está al 36% de paridad y que en el 2025 los intereses no son nada, pero los intereses sobre 38 ya es interesante, que en el 2025, como me decían hoy, voy a cobrar, no sé, el 10% en dólares, bueno, ya estoy cobrando $10 de 38 que puse, ya empiezo a hablar otro diálogo, ¿no? Cuando veo lo que vale una empresa o lo que fuera, digo, bueno, estoy comprando, ¿el país está fundido? Sí, pero estoy comprando a precio de un país fundido. Y no sé si este es el momento, será dentro de 3 meses o 4 meses, pero la verdad es que es el riesgo que conozco, entonces digo, ¿para qué timbiar sobre algo que no conozco? Prefiero con muy poquita guita timbiar sobre algo que conozco, entendiendo de qué forma ya parte de los precios. Brasil me seduce más, por lo que decía antes, siempre en el segundo capítulo de la política de cómo va a jugar en la región, que otra vez no esté Trump para Bolsonaro, ¿no? Si es que eso sucede. Y te hago una consulta, Claudio. En vez de comprar el bono en 38, 37 o lo que valga en centavos de dólar, ¿no es más atractivo un Merval en 300? Digo, por la falta de credibilidad que hay en el gobierno en sí, los bonos, los bajos cupones. El upside me parece que es mucho más atractivo con otro riesgo, ¿no? Sí, sí, ponele que sí en alguna que otra empresa, pero en todas las empresas participa el Estado. Como participa el Estado, el bono se convirtió en una acción. Como no tiene cupón, mi única ganancia es de capital. Por lo tanto, el bono dejó de ser bono, es un equity. Y siguiendo a eso, en mi historia de mercado, nunca un mercado sube con tasas de descuento altísimas. O sea, La primer simplemente por señal de eso. los bonos. Y Primer señal la dan los porque bonos. no hay empresa que no dependa de la política estatal. Si le van a dar tarifa, no le van a dar tarifa, si le van a poner más impuestos, si mañana se pelea, no se pelea. No hay empresas completamente privadas. Las que están triplicaron, ¿no? Globan, Mercado Libre, etcétera. El resto, hay un cuadro que está dando vuelta por todos lados que si uno compara con los precios de hace 3 años, del 2017, la mayoría de las compañías argentinas no valen ni siquiera el 10% de lo que valían en el 2017. Sí, penoso. Bueno, y ahora sí la última para cerrar, para José y Claudio. Algo que en la Argentina conocemos y mucho, es lo que están preguntando algunos, es si no ven alguna posibilidad de pick-up de la inflación en Estados Unidos y en el mundo desarrollado principalmente por esta mega emisión combinada con un déficit fiscal creciente, digamos, ¿no? En esos países y ratio de endeudamiento ni hablar de eso, digamos, ¿no? Es bueno protegerse, conoce los tips en Estados Unidos o algún ajuste más que tenga que ver con, bueno, ahí Claudio levanta la mano, pero sí, Claudio, podés No, participar. simplemente le quiero dar la última palabra de cierre a José, que esto otra vez no es humildad, sabe 100 veces más que yo, entonces es una falta de respeto que cierre yo. Le quiero dar el cierre a José, entonces yo solo quiero decir que como hombre de mercado y especulando siempre en los mercados, me enseñaron que una de las inflaciones menos creíbles es la de Estados Unidos, cómo se arman los índices. Una vez me lo explicaron, me sentaron en una clase y me dijeron cómo se arma el índice en Estados Unidos y eso me explicaron por qué nunca tengo que comprar desde la época moderna en bonos que ajusten por inflación. Entonces, desde ese punto de vista, si quiero apostar a la inflación o a lo que fuera, prefiero ahí sí una acción que capture esa inflación, pero no bonos. Yo me callo la boca y ahora sí, escuchamos atentamente a José. Gracias, Claudio. A ver, yo no fui el que le dio esa explicación, quiero aclarar. No, supongamos que va a haber inflación. ¿Cuál es la mejor cobertura? El mercado accionario.
pero es una cobertura acotada. Pero es lo que te enseña empíricamente, digamos, si vos mirás para atrás, que lo que pasó, lo que mejor te cubre es la bolsa, salvo que tengas una inflación realmente muy alta y descontrolada y el Banco Central se sienta en una situación tan incómoda que no pueda dominarla, ¿no? Que no quiera llevar una política monetaria para aplacar eso, cosa que sería un error enorme. Porque si tuvieras, digamos, en los próximos 3 meses, una inflación que la Fed no está viendo ni siquiera en la raíz, porque si no la Fed no hubiera cambiado el enfoque de política monetaria y ahora acepta, digamos, que va a perseguir una tasa, o sea, que va a dejar inclusive que la inflación suba por encima del 2% para recuperar la inflación que no hubo todos estos años. Cuando se toma esa decisión después de una revisión muy profunda, lo que se revisa, créeme, es un montón de elementos que uno pasaría por alto. O sea que la Fed no lo está viendo por ningún lado eso. Uno que no tiene tanto conocimiento tiene más precaución. Y tiene el temor de que acá no nos estemos llevando una pared por delante y no la hayamos visto. Cosa que sucedió en los años 60, que eran muy parecidos a esto, ¿no? Y después vino la alta inflación al 70. Claro. Esto es distinto, pero siempre te podés equivocar. Y si te equivocaste con esto, chocás a contramano contra un camión. Y va a ser terrible. Si eso se produce, la mejor cobertura históricamente ha sido la bolsa. El oro fue excelente cobertura en 70 y 80, donde la inflación llegó al 12% y se desbordó. Si no, el oro no tiene chance. El negocio del oro siempre ha sido que la gente tema que haya inflación, se cubra, compre el oro, pague, pero que la inflación no venga. En cuanto la inflación vino, o la Fed se pone muy dura, te empieza a subir las tasas, el oro lo agarra flameando a niveles altos y lo destruye, ¿no? Así que en principio, no me acuerdo cómo era la pregunta, pero creo que te da una respuesta tomando en cuenta, digamos, uno de los puntos que motivaban la pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar si va a haber inflación? Yo creo que no va a haber, ¿no? Pero nadie tiene la certeza absoluta. El Banco Central Europeo, que es mucho más cuidadoso en eso, porque si querés, tiene un sesgo por la parte alemana mucho más fuerte, lo que ha reconocido Lagarde, que lo decide, es que a lo mejor hacen un cambio en la misma dirección que la Reserva Federal. Esto es básicamente estando en un mundo donde no rige más la curva de Phillips, es un mundo muy plano, donde vos podés darle más manija a esto y tenés efectos reales y no levantás la tasa de inflación, ¿no? Y lo que ha aprendido la Fed desde que la condujo Janet Yellen, entre otras cosas, tenía un gran conocimiento de economía laboral, es que vos dejando esto seguir y no abortándolo con una política monetaria más dura, lo que conseguiste fue un gran impacto en términos de mejorar el acceso al empleo de la sociedad, de las capas más bajas, que es donde has tenido todos estos problemas de cosas raras tipo Brexit, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo, yo creo que eso va a seguir. Y si eso sigue, el programa de Biden es el mejor. Si subiera la inflación, el programa de Biden va a contramano, digamos. Bárbaro, José. Bueno, muchísimas gracias. Estamos llegando ya a 1 hora y unos minutos del evento. Creo que nos llevamos varios accionables, al menos yo anoté bastante, y los vamos a dejar en evidencia. Pues, primero, esta charla está siendo grabada, y segundo, pues nos vamos a encontrar dentro de 10 días, digamos, ¿no? Para convalidar todo lo que se dio en un nuevo evento, para ver si efectivamente estamos ante una situación donde la cuestión institucional y de no reconocimiento de resultados es un issue o no, que esperemos que no lo sea, en función de lo que dijiste José, lo que dijiste Claudio. Me voy con algunos tips de vender volatilidad, de vender el oro, ¿sí? De apostar a las acciones y de quedarse con liquidez para aprovechar la baja que presumiría el mercado si Biden es reelecto, y que para los emergentes, incluido la Argentina, es mejor una victoria demócrata que una reelección de Donald Trump. Si está Yo bien, te corregiría, digamos, que vender volatilidad es lo último que aconsejaría. No, eso Porque si para te equivocás... Claudio lo dijo, bien. Claudio lo Sorry. dijo, José. No. Está bien. No le suelte la mano, no le suelte la mano. Pero igual, si no llego a venir en la charla que viene, ya saben por qué es. Volatilidad, el VIX en 100, digamos. Pero bueno. Sí. Igual una cosa es comprar, en el mercado aprendan que se puede comprar, se puede vender, pero también se puede no comprar y se puede no vender. No hace falta operar siempre. Claro. Buenísimo. Y ese fue mi punto. No es que soy vendedor, no soy comprador.
Excelente. Bueno, creo que nos vamos con mucho valor agregado. Les agradezco nuevamente por la flexibilidad. Nos vamos a estar encontrando ahí, como dice la pantalla, próximo 12 de noviembre, misma hora, mismo canal, ¿sí? Para discutir un poquito. Y ahí sí esperemos tener precisiones para tratar de ver un poquito más el largo plazo, digamos, ¿no? No tanto el trading de corto, sino un poquito más de largo plazo. Para todos la audiencia, muchas gracias también. Y Diego, si te parece, Diego, yo también quiero agradecer a José y a Claudio. La verdad que siempre es muy claro escucharlos. Y bueno, después para todos aquellos asistentes que, bueno, que estén interesados en sumarse para trabajar con nosotros como asesores InView, los invitamos a escanear el código QR para que podamos contactarlos y bueno, conversar un poco más en profundidad sobre nuestra propuesta. Así que bueno, nuevamente gracias y bueno, nos estamos viendo el 12 nuevamente. Exacto. Un saludo, Claudio, un saludo, José. Gracias. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.